Dios les bendiga y me da gusto verles. Algunos que estaban de viaje, algunos que estaban, qué bueno verlos. Hay muchos hermanos que están en Medellín, que están en Sincelejo, Barranquilla, en Bucaramanga. Bueno, hay varios que han viajado a diferentes lugares, hasta San Cayetano. Entonces sería bueno que usted le dé una llamadita a esos hermanos. Si necesita el teléfono de los viajeros, me lo pide. Hay muchos que lo tienen. Algunos ya se quieren ir para San Cayetano a acompañar a un grupo de hermanas que está por allá. Es lo que supe por ahí. Amados hermanos, estamos en nuestra serie que finaliza hoy en esta Navidad. Puntos suspensivos. Y veíamos en medio de esta serie, en esta Navidad, lo primero fue cantemos un villancico. Y no hablamos aquí de villancicos de novena, sino que vimos el villancico que cantó María, el Magnificat. Entonces vimos cómo ella cantó y alabó al Señor y entendíamos que este es tiempo para cantar, para alabar a Dios. Pero también vimos, en esta Navidad pongamos luces y un arbolito. Y estudiábamos el árbol genealógico de Jesús. Un árbol que no tenía las mejores bolitas y las mejores decoraciones. Aparecían personajes que hicieron cosas innombrables, aparecían personas de dudosa reputación, pero Jesús mostrando su genealogía tal cual como es, mostrando que en su genealogía hubo reyes, sí, claro, pero fueron imperfectos, no fueron tan bonitos como los arbolitos de Navidad de esta época. Y eso nos mostraba que sí, al mostrar un árbol genealógico así, quiere identificarnos en que nosotros necesitamos salvación, no somos perfectos y que tampoco debemos esconder las cosas que pasaron nuestros antepasados y ellos no van a marcar nuestro futuro. Los pecados que ellos cometieron no los vamos a repetir. Si estamos en Cristo somos nuevos, somos nueva criatura. Vimos la luz, que la luz más importante es Él. Y como la punta de la estrella de todo eso, esa luz es para que se refleje a otros en luz. Y el domingo pasado vimos, en esta Navidad, hagamos un pesebre y demos regalitos. Y vimos que el pesebre no era un pesebre como tal, de esos que armamos. Usted verá si lo pone. Pero vimos que fue el pesebre, la historia del pesebre, no es tan bonita como se nos pintaba. Que esos pastores se veían pulcros, limpiecitos, que los animales olían rico a perfume como los que tenemos en los pesebres. No, allá olía establo, olía a lo que debe oler un establo. Y ahí nació Jesús. Y aprendíamos entre varias cosas que esta época es para humildad, que esta época es para, ¿qué más? Confianza. Es para adoración y para reconciliación, sí. Pero veíamos eso en medio de la enseñanza. Y hoy llega la última de las enseñanzas, así que tranquilos por el título, yo les voy a explicar lo que significa, sino que hemos tomado elementos de la Navidad y lo hemos buscado. En esta Navidad, sentémonos y tomémonos un traguito. Ahora, tranquilos, vamos a ver de qué se trata esto, de qué es el traguito, de qué es esa copa, porque es que en esta época suelen celebrar, sí, con arbolitos, pesebres, cantos, pero también se sientan, ¿cierto? Algunos se sientan en su sillón con toda la fuerza y algunos se toman un traguito. Entonces, hoy quiero que vayamos a un texto que no es tan navideño, ya se aleja un poquito, Mateo 20, del 20 al 28. Y vamos a mirar uno de esos elementos. Así que tranquilo, ya vamos a ver. Mateo 20, del 20 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo,
¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué pretenciosa. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Sí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que ella nos quiere decir. Y bueno, Señor, de pronto el título intriga mucho, pero ayúdanos. Amén. Bien, amados hermanos, quiero hablarles un poco del contexto. Pero como les digo, uno de los componentes de la Navidad para muchos es sentarse en su silla, estar relajado y desde ahí mandar. Los que son más antiguitos o de hace algunos poquitos años recuerdan que el control remoto de antes, cuando no existía, ¿eran quiénes? Eran los hijos, éramos nosotros. A nosotros nos mandaban nuestros padres a cambiar. Yo recuerdo que era de perilla el televisor, se movía. Entonces nosotros éramos el control. Y desde ahí mandaba el papá a la mamá. Y recuerdo que desde el sillón donde se sentaba mi papá o mi mamá, la silla, desde esa silla también daba órdenes. Daba órdenes y también yo recuerdo alguna vez de pequeño quité zapatos. Eso lo recuerdo. Y no sé si quitaron medias también. En esa época, traíamos las chancletas, ¿cierto? Ahora, a ese trono nosotros llevábamos chancletas, pero desde ese trono volaban chancletas. O sea, era de ambos lados. Entonces, desde esa silla, ahí tenían poder. Ahora, en el caso de mi casa, lo que se bebía no era alcohol ni nada, era Coca-Cola. Papá siempre desde que recuerdo, la Coca-Cola estaba por ahí cerca. Una de las cosas que más le ha gustado y que creo que heredé, pero que ya lo he dejado, más o menos, excepto diciembre. Entonces, desde ese trono, él podía impartir sus órdenes y decir las cosas, pero desde ese trono también se tomaba su Coca-Cola y sus cosas. Ahora, si usted ve la gente afuera que se dedica a tomar, cuando tiene una pena, ellos dicen, no, esto merece un trago. Y se toman el trago como medida para disminuir el dolor o la pena. Pero también la gente en el mundo se toma su trago, y a veces no tan en el mundo santo, se toma su trago para celebrar. Entonces salen, bueno, esto amerita un trago. Y para otro, voy a pensarlo, voy a meditar. Y no piensa que meditar es que van a poner a pensar, a reflexionar. No, voy a reflexionar y se lleva
sus copas. Ahora, piensen en esa ilustración y ténganla ahí guardada, que nos va a servir para el desarrollo del texto de hoy. En cuanto al contexto en que se encuentra involucrado, realmente yo lo veo desde el capítulo 17, desde el primer anuncio, mire, 17, 22, 23, donde Jesús por primera vez lo dice de esa forma tan enfática. Jesús ya va a empezar a anunciar y anunciar cada vez más que está a punto de morir, que va a ser entregado. Y alguno diría, oye, eso de ser entregado, ese dolor de sentirse así, amerita un traguito. Pero no. Algunos dicen, ¿eso qué será? ¿Eso será un trago lo que él va a pasar? Vamos a verlo. Entonces, desde ahí hasta el capítulo 20, versículos 17 al 19, hay un gran sándwich con las dos tapas de Jesús anunciando que va a morir y Jesús nuevamente anunciándolo. Pero en medio de ese sándwich está lleno de ingredientes. La carne es un trono, es donde gobiernan los reyes, y vamos a verlo. Y las verduritas van a ser las ganas de salir adelante, de figurar, de que nos vean. Por eso, en el capítulo 17, cuando anuncia que va a morir por primera vez en esto que estoy contándoles, Jesús, la siguiente analogía que hace es, vienen a Pedro y le van a cobrar 2 dracmas. Y entonces, él dice, sí, mi maestro los va a pagar. Y cuando se acerca Jesús lo primero que hace es, ni lo deja hablar, le dice, oye Pedro, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, coloca el primer componente, el rey. Y con los reyes, que son los que se sientan, dice, los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿No se supone que es a los extranjeros? Ah, sí, es a los extranjeros. Pero bien, con todo y eso, yo voy a pagar el impuesto. Entonces, en el 19 empieza a tocar levemente la figura de los poderosos de la tierra. Y va a ir acentuándose. Porque lo siguiente que viene en el 18, si usted lo sigue ahí, es la gran pregunta, ¿quién es el mayor? Porque vienen los discípulos de Jesús, se le acercan y preguntan, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el poderoso? Y Jesús lo que hace es, llama a un niño, tú ven acá, por favor, ven. Y lo pone en medio de ellos. Y dice algo que a veces uno no entiende de una, si no lee todos los textos que están ahí. Dice, de cierto os digo, si no os hacéis, si no os volvéis como uno de ellos, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo así, Señor Jesús? Tú estás diciéndonos que tenemos que hacernos como alguien que ni siquiera tiene ciudadanía. Porque a esa edad los niños todavía no tenían la ciudadanía. Los tenían como de por ahí. Entonces, esto es interesante. ¿Cómo así que el mayor en el reino de los cielos tiene que ser como uno de esos chiquitines que anda ahí, descalzo de pronto, sin sandalias? Como muchos de aquí salían a la calle, quién sabe. Entonces, Jesús sigue con una frase muy famosa. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino, en el reino de Dios. Y eso es interesante. Y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe. Pero la cuestión no queda ahí. En medio del contexto de tronos, de quién es el mayor, de quién quiere ser, la cosa sigue. Y Jesús empieza a decir, vea, el que haga tropezar a uno de estos, y ya como que deja de hablar literalmente de los niños,
y pasa a un sentido figurado, ojo con esas dos palabras, empieza a hablar sobre lo que sean ocasiones de caer. Pero lo interesante es que él lo entreteje de esta manera. Ojo con el que hace caer, por el que viene el tropiezo. Mejor le fuera que se ate una piedra de molino y que se mate, ¿cierto? Y dice, ay del mundo por los tropiezos, pero ay del hombre por el que viene el tropiezo. Ahora uno dice, si él habla así, ay del mundo y ay por el que viene, tiene que seguir hablando de ellos. Pero enseguida pasa del ellos al tú. Por tanto, si tú, mano, te es ocasión, si tú, pie, si tus ojos. Esto es interesante porque él está hablando primero del mundo, de ellos. Cuidado por el que viene los tropiezos. Pero al final empieza a desnudar el alma del que lo oye y dice, de pronto tú mismo seas tropiezo para ti. Ten cuidado. Y en medio de todo eso viene nuevamente una parábola sobre el perdón. Y es la de los dos deudores. Esta es una introducción más o menos larguita. Así que repósenla. Entonces, dentro de eso hace una analogía de los dos deudores. Y los dos deudores empiezan con, imagínense, un rey en un reino quiso hacer cuentas. Y alguien que debía 100 balotos, ese le rogó porque lo iban a echar a la cárcel y lo perdonó. Pero ese que le perdonaron los 100 balotos, a alguien que le debía un salario mínimo de este año, no del año que viene, ese le dijo, miren, este mandó a la cárcel a la familia porque no le pudo pagar. Es decir, el que tenía una deuda impagable, un gran rey se la perdonó. Pero este no fue capaz de perdonar una deuda pagable. Así que sus amigos lo acusaron ante el rey y el rey hizo justicia desde su trono. Si ven, empieza aquí a haber un juego de tronos, no la serie. Entonces, el capítulo 19 sigue acentuando. Ahora Jesús va camino a Jerusalén. Aquí exactamente en Mateo 19, Jesús ya va como ve al matadero. Empieza la pasión, por así decirlo, empieza el camino a Jerusalén, donde sabe que va a padecer. Y en medio de eso vienen los fariseos y empiezan a hacerle preguntas. Y me llama la atención que así como hubo un texto de niños en el 17, ahora acá en el 19 aparece. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos, orase. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se supone que ya debieron aprender que de los niños, de los que son como ellos, el reino de los cielos. ¿Aquí qué hace? Los reprende y le dice, no, chite, vaya. Lo echan. Y Jesús le dice, espérense, dejen que los niños vengan a mí, no se los impida, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de ahí. O sea, miren cómo va tejiéndose la historia. La historia del texto bíblico de hoy no empieza ahí, empezó desde el 17. Y lo más interesante es que luego viene otra imagen interesante, porque es que los ricos pueden todo. Los ricos pueden comprar el favor de lo que quieran. Los ricos pueden entrar VIP en donde deseen. Pueden acceder a la clase ejecutiva en los aviones. Pueden entrar a infinidad de lugares. Sus tarjetas de crédito son las negras, son las que les dan acceso total. Pero aquí hay un rico
que con su dinero no le va a alcanzar. Viene un rico y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús lo primero que hace es decirle: bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y en medio de eso, Él le dice algo que ustedes conocen. ¿Cuáles son los mandamientos? Le pregunta el rico. Él le dice: no, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el rico dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Esto es interesante. Todo esto lo he cumplido. Y él dice: ¿qué más me falta? Es decir, este hombre era bárbaro. ¿Qué más me falta? Y en medio de eso Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero eso no se quede ahí. Dice: y ven y sígueme. Ahora, antes de este texto de ven y sígueme, aparecen otras curaciones de Jesús que dicen lo mismo: ven y sígueme. Y más adelante, por allá en el capítulo 21, vamos a ver otro: sígueme, y lo siguieron. Esas palabras son importantes para el relato. Pero Jesús, al final, como los discípulos ven, ellos preguntan, ven lo que pasa con el joven rico, dicen: ajá, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, si no entró el rico, que puede comprarlo todo, entonces ¿quién? Y Pedro dice: bueno, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado absolutamente todo. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice: de cierto os digo, aquí viene, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Aquí tenemos el problema. Jesús ha anunciado a sus discípulos delante de todos que cuando Él se siente en su trono, ellos se van a sentar. Y parece que uno de los discípulos que le seguía era también Salomé, la madre de Juan y de Jacobo, que eran los hijos de Zebedeo, los apóstoles de Jesús. Ahora, Jesús ha dicho esto: miren, cuando yo me siente en el trono, ustedes van a juzgar las 12 tribus. Oiga, si a usted le dicen eso, ahora que yo sea presidente, Carlos, ahora de pronto Carlos dice aquí, ahora que yo sea el presidente de Colombia, Marcel, tú vas a ser el ministro, ¿cierto?, de la defensa. Y empieza a escoger Karen, de la educación, santo, a Linda, del posconflicto, puede ser, santo, así, y cada uno, por allá donde está Carlos y Astrid, los colocan de embajadores o de ministro de comercio exterior, para que sigan viajando, y así sucesivamente. Entonces, aquí hay una expresión. Le hago una pregunta: ¿será que esto es literal o esto se lo dijo Jesús en sentido figurado? ¿Qué piensan? Esta expresión,
cuando el Hijo del Hombre venga y en la regeneración se siente en su trono, ustedes se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Aquí tenemos unas palabras que dijo Jesús y que hay que cogerles la caña y que hay que decir, ¿cómo? Jesús prometió eso, esto hay que aprovecharlo. Y Jesús ha dicho, pero ojo, muchos postreros serán primeros y primeros postreros. Por eso en el 20, ya se está acabando la introducción, en el 20, que es la mitad del sermón, tranquilos, la otra mitad ya. Entonces, en el 20 viene esto y dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Salió desde tempranito y empezó, digo, bueno, a los primeros les digo, les pagaré un denario, el salario de un día. Y así hasta que ya era de noche. Y cuando era de noche, a los que siguió contratando, digo, bueno, le digo al capataz, páguele a los últimos, empezando por los últimos, un denario, y así hasta el final. ¿Y qué sucede? Que se animaron los que llegaron primero y dijeron, hombre, si les dio un denario a los que fueron de último, a nosotros nos dará 2, 3, 5. Pero aquí no pasó eso. Esta parábola no va a ilustrar las recompensas materiales de nosotros. Va a demostrar la gracia de Dios que da la salvación por igual a todos. El que venga de primero o el que llegue de último o el que hasta como de ñapa, el de la cruz, el ladrón de la cruz. Entonces, esto es lo que va a ilustrar esa parábola. Y en la tapa del sándwich se cierra con la muerte, que con el anuncio de la muerte de Jesús. Ahora sí llegamos al texto de hoy. Y yo sé que puede sonar un poco largo, confuso por pedazos, pero es que el texto es enredado y quería que sonara así para que piensen lo que pudieron haber pensado los discípulos de Jesús. Escucharon de Jesús, cuando yo me siente, ustedes se sentarán. ¡Epa! Pero no compararon eso con todas las veces que Jesús está diciéndole, hay que servir, hay que ser como niños, hay que ser como ellos para entrar. Ojo con los reyes de este mundo que son los que mandan. Ojo con los poderosos que son los que quieren imponerse. Lo ha dicho varias veces. Pero parece que esto quedó. Y los discípulos parece que se les ocurre, bueno, vamos a mandar a mi mamá para que apacigüe el golpe. Si cuando el Señor Jesús vea que la mamá es la que está pidiendo, porque así pasa. De pronto no sé si alguna vez los que han sido profesores han llegado las mamás a hablar por sus hijos. No, pero mire, él ha sido bueno, él necesita pasar el año. Sí, él es bueno. Y lo mismo pasa. A veces, no, pastor, mire que el muchacho es bueno, denle la oportunidad, ore por él, mire, háblele, ¿cierto? Pasa. Y eso es lo que empieza a hacer aquí la mamá. Así que lo primero que vamos a ver es la petición. ¿Y la petición en qué consiste? Ella se acerca con todas las reverencias, con todo el cuidado, porque aquí dice, postrándose ante él. Es decir, si Jesús dijo que es un rey y se sentará en su trono y yo sé que es el Mesías, pues yo me voy a postrar. Así que el texto en el versículo 20 empieza con postración. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, tenía sus cachorros, y postrándose ante él y pidiéndole algo. Es decir, lo primero que muestra el texto es eso. Tú eres el rey, yo me postro, pero te tengo una petición, rey. Y Jesús le dice, dale, ¿qué quieres? Y él le ordena, en tu reino, que se sienten mis 2 hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
quiero que ellos gobiernen. Quiero que ellos estén bien ubicados. Y eso es lo interesante. A mí me gusta este texto. Porque es que la idea de sentarse en trono es atractivo para cualquiera. Mire, hasta para el cristiano que se siente más humilde, con el espíritu navideño de no, voy a descender, hasta ese en algún momento desea ser reconocido, ¿o no? Y estar delante de los demás. Es más, muchos desean, hombre, yo quiero que me vean, que yo soy el que, es más, yo me paro allá y predico mejor que el pastor. Yo me paro allá y sé más que cualquiera. Eso pasa. Es más, yo soy el mejor, voy a pararme para que vean que hoy trae la mejor pinta. Entonces, el hecho de sentarse en un trono es atractivo para cualquiera, porque ¿quién no quiere tener poder? ¿Quién no quiere tener gobierno, dinero? Eso es lo que muestran los tronos. Y esas palabras de Jesús en la renovación de todas las cosas, cuando yo me siente en el trono, yo los pondré en 12 tronos. Eso parece que se lo leyeron literalmente. Eso parece que les quedó sonando y los hijos de Zebedeo le dicen, mami, es en este tiempo que Jesús, que el Mesías va a gobernar. Es en este tiempo. Recuerden que por allá en Hechos, la pregunta que hacen antes de la ascensión es, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, lo que estaba en la mentalidad de los señores discípulos era, queremos que el Mesías gobierne ya y gobierne desde su trono y con todas sus fuerzas. Eso era lo que querían y por eso es la petición. Entonces ellos entienden literalmente lo de los tronos. Y uno se pone a pensar, bueno, si solo hay 12 tronos, ¿dónde queda la palabra que dijo Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, donde dice somos real sacerdocio, es decir, somos sacerdotes reales que tendrán su puesto, su trono? ¿Dónde queda Apocalipsis 1:6, donde también aparece que y reinaremos? Y muchas de las canciones que hoy cantamos tenían que ver con trono, reinando. Hay otros textos que dice, y nos hizo un reino de sacerdotes. En otras versiones, como la Reina Valera, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, si hay 12 tronos, ¿dónde quedan los demás? ¿Dónde se van a sentar? Pero bueno, ya sabemos que lo que Judas dejó, su silla, esa la ocupó Matías, ¿cierto? En Hechos 1. Entonces, pareciera que los tronos eran para ellos. Pero como toda madre que quiere lo mejor para sus hijos y que ustedes, madres, también padres, pueden identificarse con ella de querer lo mejor, a veces no saben lo que piden. Por eso Jesús se lo recuerda y se lo dice. A mí me parece que ustedes no entendieron lo de los tronos. Por eso en el versículo 22 viene la respuesta. Si primero viene la petición del 20 al 21, viene la respuesta. Y dice, no sabéis lo que pedís. Y aquí viene, al mejor estilo del cantinero, donde todo se arregla con un trago, aquí Jesús le hace la propuesta. ¿Quieren sentarse en esta Navidad en un trono? Entonces tienen que tomarse un traguito. Pero el traguito aquí no es de alcohol. Aquí dice, podéis beber de la copa que yo he de beber
y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Osadamente le responden, podemos. Y él les dice, bien, a la verdad beberéis de la copa que yo beberé, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, eso no viene de mí, eso es del Padre. ¿Qué quiere decirle con esto? Aquí el traguito no es de licor, aquí es el sufrimiento, el padecer por Jesús. ¿Quieren tomar un traguito? Tómense el trago de padecer por causa del Evangelio. Tómense el trago de padecer todo lo que implica que yo sea el Mesías y sea crucificado. El bautismo de la muerte también lo tendrán. Ese es el traguito. Aquí ya en la copa de tomar ya no suena agradable. ¿A quién le provoca un traguito de esos? Aquí los amenes disminuyen. Entonces el texto para esta Navidad de sentémonos y tomémonos un traguito a la luz de lo que hay aquí en Mateo 20, tendría la implicación de ¿en qué trono quieres sentarte? Si el único que está en el trono es Él. Pero la idea que ha venido hilvanándose desde hace rato de que los pequeños, los de abajo, son los de arriba y los de arriba son los de abajo, que vuelve al mundo loco, va a llegar aquí a su cúspide. Por eso les dice, bueno, lo primero que pasa es la sorpresa de los 10 y dije, oye, ustedes sí son. Nosotros queríamos decirlo primero. Aquí se ponen bravos los demás discípulos, pero Jesús los llama y les dice, vengan acá, escuchen bien esto. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad, es decir, se sientan en un trono. Mas entre vosotros el trono no es así, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será ¿el qué? Será el postrero, será el último. Y será el servidor, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí le está diciendo, ustedes entendieron literalmente lo de los tronos. Si ustedes quieren pastorear la grey de Israel, tienen que sentarse en el trono del servicio, de abajo. No se pueden sentar en el trono como los gobernantes, como los que mandan y como los que quieren que les sirva. En el trono que yo me siento es de dar la vida en rescate por mucho. Mi trono es servir, no ser servido. ¿Sí ve entonces cómo se sienta uno en ese trono y cómo se bebe ese traguito? Ya el trono no es tan cómodo, ya el traguito es amargo. Y miren que todo lo que se ha dicho desde el 17, desde lo último, aquí tiene su cúspide, pero aquí no termina. Porque después de esto aparecen unos ciegos. ¿Se acuerdan que por allá había un joven rico que quiso seguir con toda su riqueza y poder y que había cumplido todo, pero al final Jesús le dice, ven y sígueme? ¿Y qué hizo? No le siguió. Aquí aparecen dos ciegos que le dicen, Señor, Hijo de David, es decir, Rey, sánanos. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieren que le haga? Que recobremos la vista.
Y al final del capítulo 20, en el versículo 34 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Es decir, no son los ricos y poderosos. No, aquí son los comunes. De hecho, Jesús ni siquiera les dijo: síganme. Pero al otro le dijo: ven y sígueme. Y no lo siguió. Pero este que le dijo: son sanos, le siguieron. Pero si quieren ñapa, en el siguiente texto aparece Jesús, que dice que hay otro sándwich: me sentaré sobre el trono. Sí, y ustedes sobre trono. Y después dice: no, mi trono es servir. Ahora va a aparecer sentado no en un trono, sino en un burro. Y le dicen, mira el capítulo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea. Y le pide: ve, allá va a haber un asna y todo eso. ¿Y qué sucede? Para que se cumpla una profecía, dice: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, es decir, un animal de servicio. Y el versículo 7: y le trajeron la asna y el pollino, 2 animales, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Aquí no está en un trono glorioso, aquí está sobre un pollino. Entonces, ¿dónde piensas sentarte? ¿Cuál es el trono evangélico y cuál es la nube en la que nos hemos montado? Que gobernar en esta tierra es de los hijos de Dios. Si algún gobierno vamos a instituir, es el del reino de los cielos, que vino, sí, en forma de bebé, de manera humilde. Nosotros no estamos llamados a hacer que la nación, por leyes, edictos, decretos, sea evangélica. No, Señor. Estamos llamados a inundar con el evangelio a todos para que sean salvos al creer en él, no por decretos. Nosotros no necesitamos políticos cristianos para que las iglesias prosperen. Necesitamos políticos que crean en Dios para que Colombia prospere. Porque no se trata que el favor de la iglesia viene por los reyes y poderosos. No, el favor de la iglesia solo viene por el único y verdadero rey que se sienta en su trono y el único que es realmente poderoso. Así que no nos metamos en esos cuentos de pensar que estamos aquí, que porque somos cabeza y no cola, porque hay que tener cuidado con eso. Lo invito a revisar ese texto. ¿Qué significa? Hermanos, ser cabeza es servir, no es ser servido. Porque hoy todo cristiano que quiera que le rindan pleitesía, que quiera que vengan a él, que piense que porque está en un púlpito no puede barrer la iglesia, hermano, perdonen esta expresión, está ponchado, está out. Todos podemos hacer todo, pero todos tenemos funciones específicas y está bien. Pero eso no me quita que yo pueda hacer aseo. Eso no me quita que yo pueda salir en mi tarea de hacer discípulos de evangelismo. Desde todo, desde el pastor, cualquiera tiene que poder en algún momento hacer la labor de otro, supliéndolo si no está. Yo recojo acá
Cuando hay papel higiénico, recojo. Si tengo que lavar el baño, lo lavo. ¿De dónde nos salió la mentalidad que porque somos hijos de Dios, ahora todos nos lo tienen que hacer y ahora necesitamos que nos rindan pleitesía? No, mi amado hermano, esta Navidad pensémonos, y si necesitamos, si estamos muy orgullosos, entonces sentémonos en el trono de Cristo, que es el servicio. Este texto es muy precioso, pero el texto no termina. Quiero llegar un poquito más allá. Jesús llega en el capítulo 21, después que le han recibido con Hosana, el rey, viene de los 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, es decir, eres el Mesías prometido, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Es decir, los fariseos están diciendo, esto es una herejía, esto es abominación, ¿cómo están diciendo que tú eres el Mesías? Entonces le dice, Jesús, ¿tú oyes lo que dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Aquí resolvemos otra inquietud. Los niños que literalmente fueron al principio, terminaron prefigurando a todo aquel que es capaz de por el reino de los cielos ser humilde y servir. A eso terminó prefigurando. Entonces, sé que el recorrido es largo, ha sido largo en este texto, pero recogiendo ante la petición de una madre pretenciosa, Jesús le dice, ok, tú quieres sentarte, quieren que se sienten, quieren beber, entonces, si quieren hacerlo, ¿pueden hacerlo? Le pregunta, ellos dicen, sí, lo beberán y se bautizarán como yo me bautizo. ¿Cuánto en esta Navidad entonces quieren como el cantinero decir, bueno, arreglemos esto con un trago y tomárselo? Amados hermanos, para poder sentarnos en tronos, para que Pedro pudiese tener las llaves del reino, la autoridad en la iglesia como iniciativa o para ir y abrir con el evangelio, o para que con el evangelio se llevaran las buenas nuevas, lo primero es que hay que hacer es tomarse el trago de aceptar la muerte de Jesús como parte del propósito de Dios. Si usted reconoce que Jesús tuvo que padecer y que los suyos en esta vida también padecerán, entonces usted se ha tomado el primer trago. Entonces, ¿puedes acaso beber? Te pregunta esta mañana el Señor, ¿puedes acaso beber del trago amargo que yo voy a beber? Aunque suena difícil, ya lo hemos empezado a beber. Ya lo estamos bebiendo. Y te invito a que lo bebas. Nos costará que muchas veces nos desprecien, nos costará insultos, pero es un trago amargo que vale la pena. Es un trago que al final será para vida eterna. Hay dos experiencias de Juan y de un profeta del Antiguo Testamento que prueban un pergamino. Y cuando lo prueban es dulce, pero cuando le llega al vientre, les cae mal, les amarga el vientre.
les cae como una patada en el estómago. Hermanos, el Evangelio no es pensar que vamos a estar todo el tiempo súper perfectos y pensar que en estas Navidades todo va a ser, milagrosamente mágico. No, las cosas se construyen desde el principio de año. Ahora, hay cosas que se darán a última hora. Yo les digo, tengo mis testimonios. En este mes ha sido una bendición, se me han dado cosas de última hora que yo ni tenía en mente y Dios me bendijo. Ya por ahí les contaré. Pero también, hermanos, tuve la bendición, y ayer le contaba, mientras estaba en el Parque Espíritu del Manglar, allá con los jóvenes, que Dios me ha bendecido de tal manera que por ahí me regalaron de un centro comercial un bono de 200,000. Y ayer llegó a la casa, sin esperarlo, no sabemos cómo, un sobre, y tenía una tarjetica adentro. Y venía de otro almacén, de otro centro comercial. Y yo no sé, de Cali. Yo dije, ¿pero qué hace esto aquí? Tenía el nombre de mi mamá, tenía mi nombre, y con 250,000 en una tarjeta. Yo fui a averiguar, vamos a ver si es verdad, si esto qué es. Y no sé, Dios lo bendice a uno a veces no espera, Dios sabe que uno necesita. Dios sabe que uno necesita sus cosas y aparecieron. Yo no tengo ni idea de dónde vinieron. Pero gracias doy a Dios y al almacén o a la empresa, porque una dice empresarial, así que no sé de dónde vino ni cómo llegó. Pero doy gracias a Dios por eso. Entonces, mujeres, madres, hombres, padres que hay aquí, yo sé que ustedes desean lo mejor para sus hijos y nietos. Pero ojo con lo que piden. Ojo, no hay que hacerle lobby a Jesús. Nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros debemos llevar a ellos a Jesús. Llevarlos a los pies de Jesús. Pero a Jesús no podemos ir con pretensiones. No podemos entender lo que Él ha dicho figuradamente como literal, pero tampoco de forma literal tampoco lo que ha dicho de forma figurada literalmente, y viceversa, del mismo modo como dijo la reina, en el sentido contrario. Entonces, hermanos, no peleemos por asiento esta Navidad. No se ponga a pelear por ocupar el mejor lugar en la iglesia, en todo. No se ponga a pelear por ser el que más lo vean. Más bien sírvale, que si usted sirve, ese va a ser el mejor lugar. Les comento que allá habrá suficientes tronos para todos, para el real sacerdocio. Así que ustedes tranquilos. Entonces, el único que literalmente se sienta en el trono es Cristo. Ahora, cierro con un paréntesis más. De pronto, algún testigo de Jehová escucha esta enseñanza. Hay un texto que menciona así, que Jesús se sentará a la diestra del Padre y le entregará todo su trono. Pero hay más textos, ese es uno solo. La mayoría de los textos dicen que Jesús se sienta en el trono de Dios como Dios, y es Dios. Entonces invito a quienes han visto a Jesús como un Dios menor, que puedan leer todas las escrituras y puedan mirar cómo en Mateo se muestra a Jesús como Dios hecho hombre, pero que se vuelve a sentar en el trono de Dios en toda su gloria y majestad. A los jóvenes que están en este lugar, les invito a no escudarse ni a refugiarse en otras personas para sus propósitos. Sean directos y lleguen a Jesús. Lleguen a Jesús. No utilicen de pronto a su papá y a su mamá. No hagan lobby. Lleguen directo. Señor Jesús, me está pasando esto. Porque ustedes pueden hablar directo con Cristo.
pueden hablar directo con Dios. Hablen directo con el Señor. No busquen intermediarios. Jesús no necesita intermediarios. Ni siquiera el texto donde en las bodas de Canaán, María dice, hagan lo que Él dice. Ahí María ni siquiera aparece como intermediaria de Cristo. Jesús no necesita intermediarios. Solo necesita que tú seas claro y sincero con Él. Así que te invito a que con toda sinceridad hables con Él. También quiero que para todos los que estamos aquí, sepamos que hay cosas que no vamos a entender. La mamá de los hijos de Zebedeo no entendió. Los hijos de Zebedeo tampoco entendieron lo de los tronos. Y los demás apóstoles tampoco. Así que es probable que haya palabras en la Biblia que no entendamos enseguida y que necesitemos tiempo y enseñanzas del maestro para comprenderlas. Porque hay cosas que no podemos captar de una, pero cuando vaya avanzando el tiempo, Dios nos hará entender esas promesas, esas palabras. De pronto hoy tú no entiendes por qué Dios te trajo a este lugar, o de pronto no entiendes por qué Dios te trajo a sus caminos y a sus pies, o de pronto no entiendes por qué decidiste un día confiar en Dios y abandonarte en sus brazos. Amado hermano, un día lo entenderás. Tal vez no hoy, no mañana. Algunos ya lo entienden. Pero Él te trajo porque te ve como su hijo. El Padre te ve como su hijo preciado. Y así como cuidó de Jesús siendo bebé, así como lo encargó a una familia, así te ha encargado a una familia para que seas cuidado, a la familia de la fe. Lo más hermoso de esta Navidad es que en esta Navidad ha nacido el Rey, el único que se sienta en el trono, y que nosotros podemos beber de su bebida, de su copa, que es su muerte, que podemos beber de lo que Él tiene para nosotros. Así que no te niegues. Y si deseas esta mañana, si alguno aquí no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, hable con Él. Dile, Señor, he escuchado lo que has dicho. Puedes decirlo ahora o en tu casa, o en el momento que digas, siento la necesidad de Jesús. Si no has nacido de nuevo, habla con Él y dile, yo necesito de ti y quiero que nazcas en mí, así como un día, hace 2000 años, naciste. Padre, gracias por esta oportunidad tan preciosa. Gracias, Señor, porque definitivamente cuando nos sintamos dominados por las ansias de poder, por las ansias de entronarnos, por la ambición, Señor, de mandar sobre los demás, cuando nos sintamos con ganas de utilizar a otros para nuestros propósitos, cuando sintamos que hay que utilizar el poder militar, la fuerza o artimañas para llevar la obra de Dios a su cumplimiento, entonces merecemos un trago de la pasión y de la muerte de Cristo, recordando, Señor, lo que tú haces. Padre, ayúdanos a entender